Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Se enloqueció hoy el psiquiatra y fue al que lo internaron. Entonces le he dicho, para estabilizarte, querido, tenés que venir a mis clases de hidrología. No, yo estimo que hacía media semana o me van a... ¿Quién tenía que traerme el whiskycito? Samira, ¿no? Sí, doctor, tenía que llevarle. Ah, ya. Queda dicho. Samira. A ver quién más está. Alejandra, ¿dónde estás? No vino Alejandra. Natalia Aragón, ¿estás? ¿No? Oculta. Presente, ingeniero. Si no te estoy tomando lista. ¿Dónde estás, Natalie, que no te veo? Ah, ahí. Ahí, ya te vi. Oye, Alejandra no ha venido. Karen está. Déjeme ver, pues me gusta mirarlos, oye. Jocelyn, Celina, Ronald, Julio. Nada. ¿Y Alejandra qué? Alejandra Fernández, ¿no? Bueno, no sé. Bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Hemos visto ya todos los elementos sustanciales de lo que hace a la hidrología y lo que vamos a ver es precipitación. Y en un breve recuento, también les voy a pasar un video XXX en el que ustedes van a poder apreciar de que todo lo que ahí se dice lo van a entender, o me imagino que lo van a entender porque utiliza conceptos que ya hemos visto, de manera que el video va a ser de provecho para ustedes. Ok. ¿Se ve, Samira? Sí, doctor, se ve. Bien, fíjense, vamos a ver precipitaciones. No sé si ustedes han visto estas burbujas masivas. Aquí dentro de esta burbuja hay presión mayor que la atmosférica. Y son cosas que están flotando en los curichis por el exceso de oxígeno que despiden las algas. ¿Ok? Pero bien, vamos a ver qué es precipitación, cómo se forma, qué teorías hay detrás de ella y lo que es más importante, los tipos de lluvia. ¿Por qué es importante los tipos de lluvia? Porque cuando nosotros analicemos datos de una región o de una ciudad, prácticamente tienen que reflejar el tipo de lluvia que hemos tenido. Si no, algo anda mal. Ha llovido como no debe llover. Y como ya les había adelantado, lluvia es toda forma de humedad porque se origina en las nubes y nos llega a la superficie terrestre. Esto nos incluye la lluvia, si esa nube está por encima del punto de congelamiento del agua, lo que vamos a tener nieve y otros procesos mediante el agua cae
a la superficie de la Tierra. A nosotros nos interesa el agua que cae a la superficie de la Tierra. Al meteorólogo, antes de que caiga, de dónde viene, cómo se originó, de dónde viene ese frente frío, etcétera. Pero una vez que llega al suelo, es el elemento básico de la hidrología. Pero antes de que llueva, se tienen que formar las gotas de agua. ¿Ok? Y las nubes están formadas por núcleos de vapor de agua. Ustedes han debido ver a sus mamás antes y en la actualidad que se echan spray en la cabeza para que el pelo no se distorsione una vez que se han hecho el pelo en la peluquería. Eso les queda, está en forma de aerosol, se va sentando, que quiere decir que esas gotitas pequeñas están flotando en el aire. Así como cuando Samira se larga en una piscina, recibe un empuje igual, un empuje de abajo arriba, igual a su peso en agua, igual al volumen de agua que desaloja. Su equivalente de volumen en peso de agua es el empuje que va a recibir hacia arriba. Igualmente en el aire, esas gotitas reciben un empuje que es equivalente al peso de su volumen en aire. Pero esos núcleos de vapor de agua se condensan, se vuelven líquidos, pero tienen que tener suficiente tamaño para caer, porque si no, no caen, se quedan flotando. Y tienen que agrandarse mucho. Y eso lo hacen por coalescencia. Vamos a ver ahora qué pasa. Aquí tenemos vapor de agua. Hay una nucleación de aerosoles. Esos aerosoles cambian de estado. ¿Ok? Las gotas aumentan de tamaño, bien porque se les condensa agua alrededor de ellas, se les condensa vapor. Las más pesadas empiezan a caer y en ese proceso de caer siguen aumentando de tamaño por coalescencia y son las que nos llegan. Eso de 0,1 a 0,3 milímetros. Las otras prácticamente son tan grandes que al caer se van rompiendo, se van desintegrando y vuelven a este ciclo. Es por eso que las lluvias son continuas. No es como si yo abro el cielo y se desagua y ya está. No, es precisamente, es por eso porque hay mucha reincorporación de gotas que al caerse se vuelven a revaporar, se vuelven a recondensar y vuelven al circuito. Ok, ¿qué nos decía Thor Bergeron? Nos dice, bueno, señores, allá arriba ustedes tienen vapor de agua, y hay partículas de hielo. En torno a esas partículas de hielo se va a condensar el vapor. Es como cuando yo aquí en Santa Cruz me estoy tomando un vaso de cerveza o de Coca-Cola frío y ustedes ven que el vaso se moja y nos queda agua ahí abajito del vaso, nos mira, uno dice, pucha, pues está perdiendo. No, es la humedad de la atmósfera que se pega al vidrio del vaso. Y ahí se condensa porque el vidrio del vaso está más frío. Pero lo importante que hay que rescatar de aquí es que la presión de vapor del hielo es menor que la presión del vapor del agua. Y entonces el aire en la nube va a tener una presión entre la del agua y la del hielo. Es por eso que es fácil que se condense. Y esas gotas de tamaño empiezan a caer, se van juntando unas con otras por coalescencia, se rompe la tensión superficial al chocar unas con otras, las corrientes de aire las arrastran y entonces tenemos la lluvia. Pero imagínense para que llueva. Esto no lo vamos a ver. Viene un engrosamiento de esas gotas. Tienen que engrosarse porque si no se quedan flotando allá arriba.
Y eso o se hace por atracción electrostática, hay efectos de inducción del campo magnético terrestre, la atracción hidrodinámica, la microturbulencia, ¿no? O un mecanismo de coalición que hace que se choquen, se rompa la tensión superficial y se hagan más grandes, van cayendo partículas y arrastran a otras, en fin. Y fíjense ustedes, aquí tenemos esa gota de agua en el aire de un cierto diámetro y cualquiera diría, como está regida por la gravedad, tendremos una fuerza de empuje de abajo arriba igual al peso del volumen de aire que la gota desaloja. La gota es agua, pero está desplazando el aire que está alrededor, va a tener un empuje hacia arriba, va a tener la fuerza de gravedad que la hace caer y alrededor de ella va a haber fricción. Entonces, cuando se equilibra la fuerza de gravedad, el empuje con la fricción, ya la velocidad no se incrementa más, va a llegar a una velocidad terminal. Inclusive pasa con los paracaidistas. Caen y caen hasta que llegan unos 280 kilómetros por hora y de ahí si no se les abre el paracaídas se estrellan contra el piso. Y esa velocidad es suficiente para caer. Ahora fíjense ustedes, la velocidad terminal de las gotas de agua va a depender fundamentalmente de su diámetro. Gotitas de medio milímetro, de 1 milímetro, de 2, golpean a la Tierra con energía cinética en virtud de la velocidad que tienen. Pero obviamente esa energía cinética se destruye, se vuelve cero al golpear el suelo y se transfiere al suelo. Y es lo que suelta al suelo. Por eso que hay lo que se llama erosión hídrica por la lluvia, el suelo pelado, hay erosión hídrica. Entonces, vamos a clasificar las precipitaciones de acuerdo a los mecanismos que hacen que llueva, sobre todo a los mecanismos que producen que esas elevaciones de masas de aire húmedo se eleven, se enfríen. El enfriamiento es adiabático, no transfiere calor al medio. Esas masas de vapor de agua se enfrían, se generan las gotitas de agua, se engrosan y llueve. Más vemos mucho en Santa Cruz, es cuando ese aire húmedo que está en el suelo se calienta y asciende y empieza a llover. Esas son lluvias de alta intensidad, por eso se llaman tormentas. Llueve harto, de corta duración y son bien localizadas. Samira puede decir, ay doctor, está lloviendo aquí en el Cristo, se está cayendo el cielo, y yo le puedo decir, oye, mentirosa, yo estoy aquí en la Madre India y está sequísimo. No, doctor, mire, estoy aquí hecha un... de agua, y es lo que pasa, hay sitios donde llueve y sitios donde no. Eso es lo que nos caracteriza a nuestra zona, las lluvias de tipo convectivo. Si esa ascensión de aire, como ustedes saben que la temperatura disminuye con la altura, se da hasta niveles por debajo del punto de congelamiento del agua, se nos va a formar granizo o nieve, entonces va a nevar. Ese no es el caso en Santa Cruz, pero a veces caen gotas de agua fría porque se ha llegado a esos niveles altos. Otra de las precipitaciones más comunes y que las podemos ver nosotros, sobre todo las que se dan desde La Guardia hacia la Angostura, son de tipo orográfica. El viento nos lleva hacia la montaña de la zona subandina estas nubes. Quieren ascender un poco, ahí se enfrían y llueve harto. Esta se llama la ladera de Barlovento. Y estas nubes ya pasan al otro lado, pero pasan secas.
Eso es lo que pasa también en el altiplano. Ascienden los vientos, generalmente procedentes del mar en el altiplano. Llueve en el lado de la cordillera que da Perú y Ecuador. Ahí se vacían y ya entran al altiplano como aire seco, porque el altiplano es seco. Fíjense, esta puede ser la cordillera de los Andes. Esto de aquí el altiplano. Ese aire húmedo asciende. Nos llueve en un lado, sobre todo cuando está la corriente del Niño. Son lluvias bien fuertes porque la corriente del Niño evapora harta agua. La ladera de Barlovento y Sotavento se llama la de atrás. Aquí nos va a caer aire seco. Pero cuando el fenómeno del Niño está activo, es aire seco, pero más caliente también. Porque para que se produzca el efecto del Niño, las temperaturas de la superficie marítima ascienden. Basta que ascienda medio grado a 1 y ya es suficiente. Ya uno dice, el Niño está jodiendo. Y las otras son las ciclónicas o las precipitaciones frontales. ¿Qué es un frente? Es cuando dos masas de aire de diferente temperatura se chocan. No necesariamente una tiene que estar hirviendo y la otra fría, no. De diferente temperatura se chocan. Obviamente el aire caliente, que es más ligero que el aire frío, se va a elevar sobre el aire frío. Y en el frente frío se produce porque ese aire frío se mete como cuña. Si tengo un aire frío y un caliente, aquí se me va a formar el frente. Este va a ser el frente. Este aire frío que es más pesado se va del aire caliente y lo va a empujar hacia arriba. Yo cuando les pido describan el frente frío, dicen, copian esto. Masas de aire frío irrumpen sobre masas de aire de mayor temperatura. Eso pasa también en los frentes calientes y por eso le puse 0 el semestre pasado. Y muchos dicen, ¡ay, me ha puesto 0! No, no te he puesto 0, te has sacado 0. Porque irrumpen, pero elevan esto. Forman una cuña en forma de cuña. Igual en el frente caliente, el aire caliente irrumpe sobre el frío, ¿no? O el frío sobre el caliente, pero el caliente se eleva en otra diferente situación. Aquí lo hace como cuña, la pendiente es bien elevada, por eso es que delante del frente llueve. Llueve delante del frente, y esto se les olvida decirlo. Llueve delante del frente. Lo va empujando el aire frío. Y lloverá en una extensión de unos 80 kilómetros. Esto es lo que produce los tornados, porque este aire caliente llega a elevarse y desciende bruscamente. Aquí vuelve a calentarse por este caliente, vuelve a enfriarse, se vuelve a elevar y eso es lo que pasa. Ya cuando tengamos el examen clase presencial con Samira les vamos a demostrar lo que es cómo se generan los tornados. Y el frente caliente se genera cuando esa masa de aire caliente empieza a desplazarse pero se desplaza, irrumpe sobre la masa de aire frío en una pendiente mucho más suave y en extensiones muchísimo más grandes. Los centros de alta presión, como les decía, nos agarran el aire frío de arriba, giran en sentido las manillas del reloj y lo llevan, ese aire frío y limpio, hacia abajo. Y esos vientos frescos nos traen buen tiempo, un tiempo claro y fresco. Los de baja presión nos agarran estos vientos calientes que hay en la superficie y los tiran hacia arriba donde hay aire frío. Entonces este aire ascendiente forma las nubes y es señal de mal tiempo. Ok. Bien.
Voy a mostrarles ahora puedo mostrarles ahora el video porno, Samira. Ah, ¿No? sí, doctor. Medio porno. No, Ya, así se distraen y no están buscando en internet. Y atiendan a todos los conceptos. Estoy seguro que todos ustedes van a decir, con razón, nos lo dio ahora. ¿Se ve? ¿Sami? sí se ve, doctor, se ve. Ya, bueno. En las últimas décadas se ha desarrollado fenómenos atmosféricos. Esto nos permite predecir las posibles variaciones que darán lugar a precipitaciones y a los cambios del viento y del estado de los mares. Pongo el mar porque es donde más lluvia se genera. Hoy en día se dispone de una amplia red de observatorios meteorológicos. Hay también aviones sonda y satélites espaciales que Evo recogen los datos cada utiliza vez para más viajar. exactos de las Bolivia condiciones no tiene atmosféricas. aviones sonda. El análisis de Son estos aviones datos joda. nos permite deducir los cambios atmosféricos que se producirán en el futuro. La atmósfera de la Tierra es una capa de gases que rodea la superficie del planeta. Aproximadamente el 80% de su masa total está en la troposfera, que es la capa que está en contacto con la superficie terrestre y alcanza una altura media de unos 13 kilómetros, siendo mayor en el ecuador y menor en los polos. La troposfera es indispensable para la vida del planeta, porque ahí es donde está el oxígeno que respiran animales y plantas. La troposfera está en contacto directo con el mar, del que recoge gran cantidad de vapor de agua, el cual, al condensarse, aporta las lluvias que mantienen la vida en la Tierra. Este agua vuelve al mar por medio de los ríos para volverse a evaporar más tarde, comenzando un nuevo ciclo. Las diferentes presiones y temperaturas del aire producen los vientos. En general, el aire cálido del Ecuador se eleva y se dirige hacia los polos por los niveles altos, y el aire frío de los polos se dirige al Ecuador por los niveles bajos. La rotación de la Tierra hace que los vientos se muevan hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Como consecuencia de los vientos, la atmósfera está en continuo movimiento, trasladando las masas de aire de un lugar a otro del planeta. En la troposfera se desarrollan la mayoría de los fenómenos meteorológicos como la lluvia, el granizo o los relámpagos. Para que haya precipitaciones es necesario que se formen nubes. A veces estas se forman en lugares muy distantes de donde caerán las lluvias. El vapor de agua de la atmósfera procede sobre todo de la evaporación de los mares y océanos. Este vapor asciende hasta las capas más altas y frías acompañado de diminutas partículas de polvo en suspensión, que provienen de arenas del desierto, de actividades contaminantes, erupciones volcánicas, polen, etc. Debido al frío, el agua se condensa alrededor de las partículas de polvo, formando pequeños cristales de hielo o bien diminutas gotas de agua. Estos millones de gotitas forman las nubes. Si el aire asciende lentamente sobre zonas extensas, se forman nubes estratificadas, en capas. En cambio, si el aire asciende a mayor velocidad, las nubes se forman en cúmulos. El viento arrastra las nubes hasta las regiones donde se producirán las precipitaciones. Sin embargo, las precipitaciones de las nubes no se producen siempre de la misma manera. No todas las nubes que se forman producen precipitaciones. Las precipitaciones
condensaciones se producen cuando las gotas que componen las nubes alcanzan un determinado tamaño. Cuando son demasiado pesadas, no pueden ser arrastradas por el viento y caen por la acción de la gravedad. Tanto las gotas de agua como las partículas de hielo pueden llegar al suelo en forma líquida produciendo las lluvias. Cuando los trocitos de hielo forman copos y llegan al suelo en forma sólida, se produce la nieve. Para que esto suceda, el aire atravesado por los copos debe estar a una temperatura igual o inferior a 0 grados centígrados. A veces, cuando caen los trocitos de hielo, el viento los arrastra de nuevo hacia arriba dentro de la nube y se recubren con nuevas capas de hielo hasta que llega un momento en que el peso del hielo es tal que el viento no los puede arrastrar y caen al suelo en forma de granizo. Las tormentas más comunes son las tronadas. En las regiones templadas y tropicales se producen a diario miles de tormentas de este tipo. Estas tormentas suelen producir lluvia y granizo, y a veces también truenos y relámpagos. Se forman cuando existe una fuerte corriente de aire ascendente. Al llegar arriba, el aire se enfría y se produce la condensación del vapor de agua, formando unas enormes nubes llamadas cumulonimbos, que llegan a alcanzar alturas superiores a 5 kilómetros. Los huracanes, que también se llaman tifones o ciclones tropicales, son tormentas que se forman en los océanos cálidos. También los tornados tienen nubes que se mueven a grandes velocidades. Los huracanes son enormes remolinos de nubes que giran alrededor de un centro que está en calma. No hay que echar Pueden a la tener un suegra diámetro aquí de al hasta medio, no 500 le va a kilómetros. pasar nada. Los tornados son bastante más pequeños, pero su gran velocidad los hace muy destructivos. Los huracanes tienen una enorme energía y arrasan todo lo que encuentran a su paso. En las zonas costeras provocan grandes olas que junto con las lluvias torrenciales causan Eso inundaciones es en devastadoras. Filipinas. Además, los vientos huracanados pueden alcanzar más de 180 kilómetros por hora. En las zonas de frecuentes huracanes, las estaciones meteorológicas disponen de tecnología muy avanzada que les permite un estudio exhaustivo de la atmósfera. Los satélites meteorológicos, los aviones sonda y los procesos informáticos ayudan a identificar un huracán poco después de su formación. De esta manera, se pueden detectar los huracanes cuando están todavía lejos y se pueden tomar las medidas preventivas para proteger a la Se población. llevan a los niños a un refugio. Ok. Bueno, ya vimos la primera película porno y me imagino que todos le han entendido, porque prácticamente hemos utilizado conceptos y el lingo que ya hemos utilizado, que hemos estado utilizando durante la clase, ¿verdad? Entonces creo que esta película es un gran resumen de todo lo que hemos visto. Después de que corte, quiero hablarles sobre mi visión, mía, de nadie más, de la hidrología, de lo que es hidrología, donde se termina la hidrología y empieza la hidráulica. Bien sencillo. Una vez las gotas de agua forman volúmenes que circulan sobre la tierra, se acabó la hidrología y empieza la hidráulica. ¿Qué hago con esos grandes volúmenes de agua que se van a los ríos, que se entran por un lado, se van por el otro? ¿Cómo los desvío? ¿Cómo manejo el agua, que es diferente? La lluvia es ya la hidráulica. Bien, si Noemí nos da permiso,
cortamos y nos volvemos a conectar. ¿Ya, Noemí? Está bien, doctor. Para que no se enoje Samira. De balance hídrico no es nada más que ver regiones y ver qué qué variables intervienen, cuáles entran y cuáles salen. Bien, ahora quiero mostrarles mi visión de la hidrología y sobre todo ver cuánto tiempo nos perduran en el sistema las cosas que genera el agua. Esto es importante, por favor, préstenle atención. ¿Se ve a mí? Sí, doctor, se puede ver. Gracias. Ok. ¿Qué es la hidrología? Esta es mi visión, no lo van a hallar en ningún otro libro. ¿Qué es la hidrología para mí? Es la ciencia de cómo se origina, cómo ocurre y cómo que se comporta el agua en todas sus formas, en, sobre y bajo la superficie de la tierra. O más fácilmente, la ciencia del origen y destino del agua. Así de sencillo. Y la hidrología es fantástica. Cuando yo estudiaba ingeniería civil, esto es Howard, ¿no? Siempre ahí está lloviendo, hay niebla. Por eso digo, hay que tener grupos de 3 personas nomás, porque son 3 los que trabajan. Otro era el Perkins, que agarraba el paraguas, otro miraba y otros trabajábamos. Y otro se rascaba la nariz. ¿Cuál de esos soy yo, Samira? ¿O ninguno? El que está de espalda en la foto. Pero si todos están de espalda. Ah. ¿Este? ¿O este gordo? No, el de chamarra negra, ¿o no? Sí. Sí, ese soy yo. Éramos responsables de ir cada día por medio, cada grupo de 5 personas, a ver su estación. Aquí teníamos el pluviómetro, la barra de evaporación, y este de aquí es un actinógrafo que medía la radiación solar. Mucha radiación solar no hay, pero bueno, la hidrología es bella. ¿Ah? Allá, si se fija, uno no plancha mucho los pantalones, sobre todo cuando va a hacer hidrología, porque se moja uno hasta el trasero. Entonces, fíjense por qué existe la hidrología. ¿Qué grandes incógnitas tiene el ser humano? Uno, el origen del agua. ¿De dónde nos viene el agua? ¿Nos va a venir más? ¿Nos va a venir menos? ¿Cuánta agua hay disponible sobre todo para el consumo humano? Y ya les he dicho a ustedes, muchas veces no pensamos en el agua, pero ¿se acuerdan que en la clase anterior les dije cuántos litros de agua hay detrás de 1 kilo de arroz que yo he comprado? De un churrasco, de una botella de cerveza. Por eso Samira no toma chelas. Puro whisky me va a llevar. ¿Se acuerdan cuántos litros había detrás de 1 litro de cerveza? ¿3 litros? 200 litros. Ah, 200.
Está afuera, está chorlando. Y cuando hacemos un buen churrasco, ¿cuántos litros de cerveza habrán, Natalie? ¿Cuántos litros, perdón, no de cerveza, de agua? Unos 15 a 20 mil litros de agua en tener esa carne ahí lista para ser cocinada. Y de arroz, detrás de 1 kilo de arroz hay 4.000 a 5.000 litros de agua. Cuando lo voy y lo compro en la tienda. O sea que necesitamos el agua como elemento que hasta nos da de comer, porque sin ella no generaríamos los alimentos necesarios para vivir. ¿No, Mitzi? Por eso Mitzi dice, voy a ser flaca, porque si no consumo más agua de la... Y Samira igual. Y que mantenerse flaquita, porque dicen, si no, soy antiecológica. Y yo también. Bueno, dentro de esas otras grandes están las amenazas del agua. Son amenazas de tipo sanitario. Las grandes pandemias que ha sufrido la humanidad han venido por el agua. Cuando ha habido alguna infección se han transmitido por el agua. El agua también nos produce grandes lluvias, desastres, etcétera. O sea, el agua tiene sus amenazas, no todo es bueno. Necesito mantener un medio acuático saludable, sí, porque de ahí voy a comer pescados. ¿Cómo va a afectar el cambio climático a la hidrología? Si se aumenta la temperatura, aumentará la evaporación, lloverá más. ¿Cómo el ser humano interviene y cambia la hidrología? Por ejemplo, en Santa Cruz antes decían, el río Piraí no crecía tanto. Ahora crece más porque todo está pavimentado, pues le llega más agua. Y la gran pregunta, ¿cuándo me vendrán inundaciones? Mientras todas estas grandes incógnitas estén ahí, va a existir la hidrología. Aunque no me gusta mucho utilizar ese término ciclo hidrológico porque uno no tiene un principio y un final, y les voy a explicar el porqué después. Ya sabemos que el agua se evapora del mar, se forman las nubes, llegan a cierta altura, se condensan y ahí nos llueve, algo nos cae por encima y algo se mete por debajo. ¿Ok? Esa evaporación de los océanos puede ir y producir directa condensación y llueve sobre los océanos, pero también sobre los continentes tengo la evapotranspiración, la transpiración de los seres vivos, la evaporación de los lagos, todo eso se condensa, finalmente llueve. Parte se infiltra, nos viene como agua subterránea. ¿Y por qué está esto entre comillitas? Porque se mueve muy lentamente el agua subterránea. 10 a la menos 3 metros sobre segundo, mientras que por aquí tenemos el orden de 1 metro por segundo. Fíjense ustedes que ya en las épocas de Platón y Aristóteles decían que la lluvia alimentaba los ríos y a las aguas subterráneas. 500 años de que nazca el Salvador, Jesucristo. Leonardo da Vinci, ese gran hombre, ya nos hablaba de que el agua es un ciclo, pero se atrevía a decirnos que se originaba desde el océano. Él le había buscado el origen de la evaporación en el océano y lo que sí lo percibía como que el océano alimente la parte subterránea del continente y esa parte subterránea sea la que se evapora. Aquí, mi gran Gioconda, este es un libro que me regalaron unos amigos míos en Inglaterra. Y fíjense cómo Leonardo da Vinci ya tenía la percepción
de que si yo colocaba una tabla dentro del agua fluyente, se formaba una onda encima de ella y detrás había un remolino donde no pasaba nada. ¿Quién la halla bonita la Gioconda? Es famosa por lo que se la han robado muchas veces. Yo lo que le hallo más bonita a la Gioconda, aparte de esa su sonrisa enigmática, son sus manos. Qué manos más bonitas. Pero imagínense, aquí a la salida de un desagüe, aquí nunca boten a la suegra porque se va a quedar dando vueltas en una zona de torbellino. Todo esto eran los trabajos de Leonardo da Vinci, estaban escritos en latín. Lo guardo el libro como oro. Y obviamente a la suegra hay que botarla más allá, o a la novia, o al marido, o al amante, para que corra. Si lo echamos ahí se queda dando vueltas. Cuando angostamos algo, fíjense de aquí, algo que sale de una línea, se va a formar una ondita, una sobreelevación hacia aguas arriba, una zona tranquila, y hacia abajo siempre se nos van a formar olas, pero aquí vamos a tener una área de remanso. Y Leonardo da Vinci también hizo grandes instrumentos. Uno de ellos era su medidor de velocidad del agua o caudal, donde tenía esta tablita graduada, la sumergía en el agua y al punto donde llegaba la tenía calibrada y sabía cuánto de agua circulaba por ese caudal. Tenía un instrumento que medía la humedad, donde en una parte de la balanza estaba una pieza que no admitía humedad y al otro lado se le pone una popelina que absorbía humedad. Entonces uno podía saber cuándo las zonas estaban más húmedas que secas, y esto es como la colita de burro que había antes en los monasterios. Fíjense ustedes, ya Leonardo da Vinci había establecido de que para que algo rote dentro del agua tenía que tener menos longitud en un brazo que en el otro, porque si no se queda oscilando, ¿ok? Y si se queda oscilando, pues no rota. Ya tenían ideas de lo que eran las compuertas, uno para que pasen aguas, puede ir saliendo agua, y otra con fines de navegación. Pero ahora de lo que les quiero hablar es de que en nuestro entorno ya Perú, el año 1600, no éramos Bolivia, todavía no era ni república, todavía no sabemos si somos, todavía seguimos discutiendo de política mientras en otros países se preocupan de otra cosa y se preocupan de robar y de hacer política. La lluvia es suficiente para alimentar la descarga del río Sena, decía Perú. Y Halley, el del cometa, decía la condensación de las cuevas hace una importante contribución. Pero justo despuesito o antesito, cuando nosotros ya nos llamamos República de Bolivia, John Dalton en esa época cerró el balance de agua de Inglaterra y Gales. Cuánto llovía, cuándo se evaporaba y cuánto había. Bien, para terminar un poco lo que quiero explicarles hoy, fíjense que lo que está aquí en cajita son cuerpos que almacenan agua. Los océanos y mares, la atmósfera, la superficie, los cuerpos de agua, que son los ríos y lagos, el suelo y el agua subterránea, los acuíferos. Lo que está en redondito es agua en cualquiera de sus modos siendo transportada. Aquí el agua de los océanos se evapora y ese vapor se guarda en la atmósfera. En la atmósfera se condensa y llueve sobre la superficie y los cuerpos de agua. De la superficie y los cuerpos de agua se evapora. De la superficie se percola. Este eje que va al suelo se mueve el agua de la superficie al suelo. Del suelo se transpira hacia la atmósfera. Del suelo también, mediante este mecanismo R, va a alimentar a las aguas subterráneas. Lo que llueve en las superficies, que a su vez se alimenta a los ríos, a los lagos,
Y este Q sub G finalmente es el agua subterránea que va a los cuerpos de agua directamente al mar y este Q va a los mares. Ok, ya tenemos aquí el gran elemento de los recursos hídricos. Pero imagínense ustedes cuánta agua hay. Aquí estamos hablando de un volumen de 1 billón de metros cúbicos, el billón nuestro, no el americano. El americano es 10 a la 9, son 1.000 millones. Imagínense lo que guardan los mares, el 97% del agua. Los lagos salados y mares. El hielo polar es nuestra primera fuente de agua fresca, agua que podemos consumir, pero como está en hielo, no podemos. El agua atmosférica que nos llueve es muy poca. Pero fíjense en esto, el agua que está en todos los organismos es 3 por 10.000. Los lagos de agua dulce. Y el agua que está en los ríos iguala exactamente a la cantidad que hay en los organismos. Es como si la naturaleza hubiera dicho, voy a dar tanta agua como para organismos haya. El agua que está en la zona no saturada es el agua que está de paso de aquí de la superficie al suelo. Y finalmente el agua saturada es el agua que está aquí, en los acuíferos subterráneos, y es un 21.8%. Esto nos daría el 100% de agua fresca, que es solamente el 2.77% de todo el agua que hay en la Tierra, la que disponemos para alimentarnos. Ok, para terminar, ¿dónde está localizada el agua? Sabemos en cuerpos de agua, lo que pinta es celeste, el agua subterránea en azul, el suelo en verde, la evaporación directa o agua blanca. Estos son los flujos, es decir, estas de aquí, la T, la F, la I, la P, etcétera. En el suelo hay evaporación. Esa evaporación es equivalente a unos 210 milímetros por año. De la superficie se evaporan unos 200 milímetros por año. Los cuerpos de agua, lo que fluye hacia el mar son unos 310 milímetros de agua por año. El agua renovable, el agua subterránea renovable son unos 30 milímetros por año. La atmósfera, la lluvia son unos 720 milímetros por año en promedio. Y de los océanos y mares se evapora 130 milímetros por año. Ustedes van a decir que poquito. Sí, pero el área es tan grande que es increíble. De aquí para acá ya es mío. De aquí para acá es de mi amigo Howard Savenish, de Holanda, en lo que hablaba en su libro de indicadores de la escasez de agua, la decepción de los números. ¿Cuánto almacena cada uno de los cuadritos que hemos visto? El suelo aproximadamente unos 100 milímetros, en la superficie muy poco. Los cuerpos de agua almacenan unos 830 milímetros. El agua subterránea almacena gran cantidad de agua. El agua atmosférica, la que hay en las nubes, es muy poca, pero es muy grande, tamaño de un globo terráqueo. Y lo que hay en los océanos y mares, equivalente a unos 3.600 metros, que es la profundidad media del mar. Pero ¿cuánto tiempo nos reside cada uno de estos recursos? Solamente tendré que dividir lo que almacena entre lo que fluye y lo voy a tener en tiempo. Si esto me almacena 210, si esto me almacena 100 y fluyen 210, estos 100 se vacían en 6 meses. Lo que está en la superficie nos dura un par de días. Lo que está en los cuerpos de agua, en los ríos, etcétera, nos duraría unos 2.7 años. Pero fíjense, el agua subterránea, 160 años.
Ahí aplica la ley de García. Cuando jodo el agua subterránea, ya no la puedo usar por un largo periodo de tiempo. Eso aproximadamente son 5 generaciones. En la atmósfera el agua se recicla cada unos 10 días y el agua de mar son unos 28.000 años. Quiero que razonen sobre esto para que vean la importancia del agua. El tiempo que permanece, el tiempo que está. Por eso cuando yo tengo un acuífero y ese está dañado, tengo que dejar de usarlo, aplicar la primera ley de García, Samira. ¿Te acordás, Samirita, lo que dice la primera ley de García, no? No, doctor, no olvidé. No, pues te vas a acordar. No la vas a repetir. Lo que está... Lo que está... jodido. Lo que está jodido. No se puede desjoder. Lo que está jodido no se puede desjoder. Así es. En la hidrología y en la vida. Cuando lo jodiste ya no lo podés desjoder. Bueno, espero que la clase de ahora los haya nutrido bastante de esos elementos de la hidrología que debemos saber, conocer, ver y tener su importancia y sobre todo a nivel de ingeniería, saber por qué tengo que cuidar ciertos cuerpos de agua, por qué no puedo interferir por ellos, porque el tiempo de residencia en unos es tan corto que puedo decir ya ok, en 10 días va a estar sano, pero en otros 160 años. Si jodo los mares son 28.000 años. Igual con las relaciones humanas, cómo trato a las personas, a mis compañeros. Porque uno dice, no, pon un clavo, saco otro clavo. Samira dice, no, mañana voy y me consigo otro. Pero el huequito queda, hija, cuando uno saca un cuadro. Y aunque pongo otro cuadro para taparlo, queda el hueco. Bueno, hijos, eso sería. Yo estimo, no sé todavía si el miércoles sigo o ya entra Eliana. Pero cualquier cosa no los voy a dejar solos. Ya sabes, Samira. Sí, doctor, ya sé. El Un perfumito. abrazo grande a todos. ¿Tienen alguna pregunta? Oye, Alejandra Fernández, ¿por dónde estás? ¿Qué le has hecho, Natalia Alejandra? ¿La has correteado vos, Natalia? Mira, no sé. Bueno. Ok. Pues si no tienen más, les deseo que la pasen bien. Les mando un gran abrazo. Cuídense y nos vemos el próximo miércoles. Ya sabés, Orlando López, no es 3 litritos. Cuando te tomas 1 litro de chela, te estás tomando indirectamente 200 litros de agua. Sí, doctor. Un abrazo grande a todos.